¿Cómo están, estimados estudiantes? Acá nuevamente, un saludo a su profesor de PT. Espero que estén bien, espero que estén en casa. Estamos en la semana número 37, ya estamos en la última clase de este año, 2020. ¿Cuál es la sesión? Una crónica de 2020 para seguir construyéndonos como país. ¿Cuál es su competencia? Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y su capacidad crea propuestas de valor. Vamos a hacer nosotros un recuento de este año 2020, de cómo hemos empezado, cómo estamos, qué nos ha pasado, qué nos ha sucedido, qué hemos visto y cómo estamos ahora. Ustedes saben de que empezó el aislamiento social, la cuarentena empezó el 15 de marzo, ¿no? En la cual en un decreto supremo, la 044-2020, se dijo de que todos tenían que estar en casa, no salir, ¿no? Se suspendieron las clases, nadie iba a clase, se suspendieron los cines, las fiestas, al mercado tenía que ir solamente una persona, ¿no? Pero también hubo consecuencias, hubo bastante pérdida de empleo, no había empleo, las personas que tenían el dinero lo gastaron. ¿Por qué? Porque no trabajaban, entonces han tenido que gastar para alimentarse, para vestirse, ¿no? Entonces hubo ahí pérdidas económicas. Pero también se generó lo que es el trabajo remoto, o sea, hemos usado una nueva modalidad, hemos adoptado otra modalidad de trabajo, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? Algunos han trabajado de manera remota, han utilizado las TICs, otros han formado o han creado empleo de manera virtual, a delivery, ¿no? Han utilizado lo que son las redes sociales. Otros ya hacían sus reuniones mediante plataformas virtuales, ¿no? Ya sea Zoom, Meet, Jitsi Meet, etcétera, ¿no? Entonces, se adoptó varias medidas, ¿no? Se adoptó varias medidas y también se empleó nuevas estrategias para poder vivir, para poder comunicarse con las demás personas, porque ustedes saben de que hubo distanciamiento social, incluso no podíamos visitar a nuestras familias, estábamos solamente en casa. Era una medida en la cual tendríamos que adoptar y que cumplir, porque si no cumplíamos, también de repente nos íbamos a contagiar, ¿no? Hubo bastante fallecimiento, ¿no? En lo cual es lamentable, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es su propósito de esta clase, de este tema? Comprendemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto generado por la pandemia de nuestro país y generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Eso es lo que vamos a hacer ahora en esta semana número 37. Pero primero vamos con lo que es el concepto. ¿Qué cosa es una crónica? ¿Qué es una crónica? ¿No? Se habla de una crónica 2020, ¿no? Una crónica relata, narra hechos sucedidos, ¿no? Acontecimientos que ha sucedido o que está sucediendo de una manera secuencial, ¿no? ¿Con qué? Con el objetivo de introducir, transmitir al lector hechos narrados. O sea que ahí nos va a informar de cómo nosotros hemos estado, desde cómo iniciamos y cómo estamos ahora, ¿no? Ejemplo de crónica, ¿no? Por ejemplo, en el año 91 en el Perú hubo el cólera, ¿no? En la cual era una bacteria, ¿no? Que atacaba nuestro estómago, ¿no? O también puede ser una crónica sobre el SIDA, cómo inició, cuáles son sus consecuencias, cuál es su causa, cuántas muertes ha ocasionado hasta ahora, ¿no? El cáncer, la gripe porcina, también puede ser una crónica de ello, ¿no? De dónde se inició, en qué año, cómo fue su mutación o cómo fue creciendo, cuántas muertes hubo, ¿no? También la fiebre amarilla, el dengue y así sucesivamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, una crónica del COVID-19, cómo se generó, dónde se generó, cuáles son sus causas, cuál fue la primera ciudad infectada, cuáles fueron los primeros países que llegó ese virus, ¿no? Y cómo llegó a nuestro país. ¿Cuándo se inició el aislamiento social obligatorio? O sea, todo eso es una crónica, un recuento de lo que ha sucedido acá en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una crónica, ¿no? Para ver desde su inicio y hasta la actualidad cómo ha ido avanzando, qué hemos adoptado, qué medidas tenemos, ¿no? Para aprender de ello. El 15 de marzo de 2020 se promulgó un decreto, ¿no? La 044-2020 de la PCM se publicó, en la cual declaraba
emergencia nacional, ¿no? Y ahí decía de que todos entrábamos a un aislamiento social, o sea, a una cuarentena. Ya todo estaba restringido, todo. Los centros comerciales, culturales, recreativos, restaurantes, incluso los viajes. No se podía viajar a provincia, o sea, teníamos que estar acá, cada uno en su vivienda. Y también no se podía venir de otro país, ni tampoco ir, ¿no? Entonces todo estaba declarado en emergencia nacional por la COVID-19, ¿no? Se suspendieron las clases presenciales, ¿no? No hubo, ¿no? Eso es lo que era el decreto que se publicó, ¿no? También hubieron consecuencias terribles, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado bastantes consecuencias terribles. Uno de ellos es el cierre de las empresas. Muchas empresas han cerrado. ¿Por qué? Porque ya no había producción, ya no generaba recursos, entonces tenía que cerrar. Y cuando se cerraban las empresas, los trabajadores han quedado sin empleo. Entonces hubo una consecuencia lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no había ingresos para sostener a su hogar, ¿no? También había lo que es reducción de horas de trabajo, licencias sin sueldo. O sea, las personas eran como si salían de vacaciones, pero no le pagaban, ¿no? Entonces quedaban sin una economía estable, ¿no? La reducción de sueldos. También hubo fallecimientos, que es lamentable, ¿no? Fallecimientos. Estas consecuencias nos trae siempre, esta pandemia nos ha traído consecuencias en las cuales nosotros debemos reflexionar, debemos ver de que las cosas tienen que cambiar. Nosotros debemos adoptar nuevas medidas, debemos adoptar nosotros nuevas estrategias para superar todo esto, para saber cómo se debe vivir, convivir. Otra consecuencia también, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INI, en el segundo trimestre de este año, en los meses de marzo, abril, mayo, más de 2,3 millones de personas quedaron sin empleo, ¿no? La población disminuyó en las ocupaciones. Por ejemplo, disminuyó en construcción el 57,1%, ¿no? En servicios el 45,8%, en manufactura el 56,3%. Entonces eso disminuyó y a consecuencia de esta pandemia, a consecuencia de lo que ha generado todo esto, generó más pobreza, disminuyó la economía. Entonces ha sido todo esto un caos, ¿no? Ha sido un desbalance de todo esto, en lo cual nosotros debemos siempre aprender. También el COVID-19 ha generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y la adolescencia en el Perú, ¿no? Según la UNICEF y el Banco Mundial, alertaron sobre la pobreza extrema que se incrementarían, ¿no? Por ejemplo, la pobreza monetaria de niñas y niños adolescentes del año 2019 fue el 26,9%, pero en este año ha aumentado. ¿A cuánto ha aumentado? A un 39,9%, o sea que aproximadamente 13% más. Entonces esta pandemia también ha generado esto, ha traído como consecuencia más pobreza, ¿no? Afectando especialmente a aquellos niños y niñas y adolescentes que provienen de hogares en los que las madres y padres tienen que trabajar en un empleo de baja productividad y tal vez de repente informales, ¿no? Muchas personas inmigrantes han tenido que volver nuevamente a su provincia, a su tierra. ¿Por qué? Porque acá ya no había sustento, no había empleo. Entonces todo era un caos, ¿no? 1,2 millones de edad podrían caer en pobreza en este 2020, o sea que en este 2020 pueden caer en pobreza 1,2 millones de menores de edad. Se estima que los niños y niñas y adolescentes de hogares rurales serían los más afectados, ¿no? Entonces, todo esto ha traído como consecuencia este COVID-19, en lo cual nosotros debemos siempre aprender, siempre debemos reflexionar para cambiar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver siempre, ¿no? Tenemos que hacer un recuento de qué cosa ha generado, qué cosa está generando, para poder reflexionar y cambiar y seguir adelante con esta consecuencia. También nosotros vamos a ver lo que es este decreto de urgencia que también hubo, ¿no? La 026-2020, en la cual también hay una serie de artículos en la cual se ha dado estas medidas para poder adoptar y para poder convivir y para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Tiene como objetivo adoptar medidas preventivas, ¿no?
y evitar y reducir el riesgo para el contagio de este COVID-19, ¿no? O sea, ahí se han dado recomendaciones, se han dado los pasos, las guías en las cuales nosotros debemos siempre tenerlo presente. Siempre nosotros debemos tenerlo eso presente para saber que si no tomamos esta medida va a haber consecuencias lamentables, ¿no? También acá se da lo que es el trabajo remoto, ¿no? Cómo deberíamos trabajar en el trabajo remoto, cómo debería adoptar el empresario, el empleador con los trabajadores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en el artículo 16 dice que se presta el servicio a domicilio, o sea que vamos a hacer nosotros nuestro trabajo a domicilio, ¿no? Vamos a utilizar lo que son las herramientas tecnológicas o vamos nosotros a trabajar desde casa, ¿no? O sea, es un trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 17 habla sobre la obligación del trabajador de prestar servicio sin afectar el pago, o sea, sin afectar las remuneraciones. El empleador no tiene que afectar ninguna remuneración, ¿no? En el artículo 18 dice que es obligación del empleador no afectar la naturaleza del vínculo laboral, o sea que no está permitido que el empleador nos despida o nos diga, ¿sabe qué? Hasta acá no trabajamos, no. También el empleador debe informarnos sobre las medidas de seguridad, informar también y decirnos que vamos a trabajar de manera remota, ¿no? O sea que el empleador también tiene que decirnos eso, que vamos a trabajar de manera remota porque estamos con ese decreto, ¿no? Y también a la vez su obligación del trabajador es trabajar, aplicar esa medida que da el empleador para que haya una buena comunicación. Y en el artículo 19 dice el equipo y los medios para desarrollar el trabajo remoto, o sea que ahí hay maneras y modos de cómo nosotros debemos desarrollar nuestro trabajo remoto, ¿no? Ya sea en internet, en telefonía, utilizar todos esos medios tecnológicos para poder trabajar, para poder desarrollarnos, ¿ya? Y el artículo número 20 habla sobre el trabajo remoto para el grupo de riesgo, o sea que las personas que tal vez están en un grupo de riesgo, en la cual de repente tienen diabetes, sufren de obesidad, entonces deben seguir trabajando en casa, ¿no? Deben seguir trabajando en casa, en la cual se tiene que tener un manejo clínico de lo que es el COVID-19 de una manera remota, ¿ya? Esto es lo que es el decreto 026. Ahora generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Esta pandemia nos ha enseñado a trabajar de otra modalidad, de otra manera. Nosotros debemos adoptar nuevas maneras. ¿Por qué? Porque siempre es bueno buscar alternativas. Siempre es bueno tener alternativas para poder surgir. Nosotros no debemos quedarnos ahí nada más, no debemos surgir. Por ejemplo, en las zonas urbanas, nosotros podemos adoptar un autoempleo de un trabajo remoto diseñando anuncios publicitarios, logotipos, spots publicitarios, portadas en redes sociales. Podemos crear páginas web, ventas en tiendas online. Debemos también crear eso. O de repente vendo siluetas navideñas online, ¿no? Hago mis trabajos en casa, mis siluetas navideñas y puedo promocionar en las redes sociales. Y nos pueden pedir y nosotros lo llevamos, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre ser creativos, nosotros siempre debemos ser personas emprendedoras para poder surgir, ¿no? Debemos siempre tener esas habilidades. Como nosotros ya tenemos habilidades, como siempre les digo, algunos tienen habilidades, por ejemplo, en cosmetología, tienen habilidades, en electricidad, en computación, en cocina, en textil, industria del vestido, tienen en mecánica, en metal mecánica. Entonces hay habilidades. Esas habilidades que tenemos nosotros, debemos nosotros ponerlas en práctica. Solo así nosotros vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque si esta pandemia no nos deja surgir de una manera, debemos nosotros utilizar otra manera, ¿no? Debemos utilizar las redes sociales. Y también en las zonas rurales también podemos nosotros surgir, ¿no? Por ejemplo, de repente una familia se dedica a vender madera, entonces producimos muebles, armamos, tapizamos, o también podemos vender productos naturales, ¿no? Como miel, algarrobina. O podemos vender jugos envasados y ventas de libre, ¿no? Jugos por ejemplo, de papaya,
de plátano, de fresa, surtido, o hacer también canastos de carrizo, o bolsos de junco y totora. Entonces, en las zonas rurales hay estos insumos en los cuales podemos nosotros utilizar todo eso y generar puestos de trabajo. Es necesario que nosotros siempre debemos tomar una iniciativa para salir adelante. No debemos quedarnos ahí, debemos seguir ante cualquier emergencia, peligro o fracaso. No debemos quedarnos ahí, debemos seguir adelante, debemos siempre ser positivos en nuestra mente, siempre debemos nosotros salir de una consecuencia, aprender de eso, reflexionar y salir. Ese es bueno. Entonces esa es la manera de generar un autoempleo, un trabajo remoto, en el cual siempre hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta. Todo esto es una fuente de aprendizaje, ¿no? Nosotros no solamente debemos aprender, sino debemos nosotros llevarlo siempre a la práctica. Siempre nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si nosotros solamente nos llenamos de conocimiento pero no lo llevamos a la práctica? No nos sirve de nada, ¿no? Entonces debemos siempre aplicar lo aprendido, ¿no? En ese sentido, en los momentos que justamente cuando sufrimos algo, algún tipo de derrota, ya sea académico, familiar, económico, debemos salir adelante, debemos surgir, debemos nosotros adoptar nuevas medidas. Nosotros debemos tener presente de que el futuro es nuestro si nosotros nos lo proponemos, si nosotros sabemos salir adelante. Vamos a triunfar con nuestros sueños, con nuestros proyectos, vamos a triunfar con nuestros objetivos. Entonces, no nos quedemos atrás. Si de repente hay algún problema, de repente hay alguna pérdida, debemos nosotros siempre emprender, debemos siempre salir adelante. Poco a poco nuevamente nos reforzamos y salimos adelante. Nuevamente salimos para trabajar, para progresar, porque ojo que ustedes deben tener en cuenta que el estudio es lo más importante. Ustedes tienen que estudiar, tienen que surgir y tienen que salir adelante, como sea. Entonces, un buen emprendedor es un líder de su persona. Un buen emprendedor siempre de la nada surge. Un buen emprendedor siempre sale adelante y brilla. Un buen emprendedor es una buena persona de que se ayuda y ayuda a los demás. Entonces, adelante. Sigamos en este camino, que los sueños se cumplen cuando nosotros lo hacemos realidad. Bien, estimados estudiantes, estamos en la semana número 37 de esta actividad, en la cual solamente van a ustedes a realizar una sola pregunta nada más. Una sola pregunta. Dice, luego de la lectura, elabora una línea de tiempo del año 2020 frente al COVID-19 y tus alternativas de autoempleo. Solamente una pregunta me desarrollan y me lo envían, nada más. Ya estamos, esta es la última clase, estamos finalizando. Les deseo una feliz Navidad, un buen año 2021, muchas bendiciones para la familia y sobre todo, estar en paz con el universo, estar en paz con uno mismo, haciendo el bien hacia los demás, siempre queriéndonos, siempre ayudar a los demás, no maltratar a los animales y vivir en armonía. Entonces, solamente una pregunta y me lo envían, nada más. Muchísimas gracias, estimados estudiantes, bendiciones para todos, gracias por todo y me llevo el mejor recuerdo de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.